Aquí estamos de regreso y transmitiendo desde nuestros estudios en Santo Domingo, pero hoy tenemos invitado desde Santiago. El doctor Carlos Pilarte es cardiólogo intervencionista. Gracias, doctor, por estar con nosotros en esta jornada a la que tenemos que atender para hablar de salud cardiovascular. Hoy es el Día Mundial del Corazón, Día Mundial de la... no sé si se puede llamar así, de la salud cardiovascular. Así es. Gracias, doctor, por estar con nosotros y bienvenido. Gracias, gracias. Para nosotros es un placer estar acá representando nuestra institución de CENICardio, Centro de Intervenciones Cardiovasculares de Santiago, de los Caballeros. Nosotros el día de hoy estamos aquí en conmemoración al Día del Corazón, que todo el mes se celebra esta conmemoración que se hace a la prevención y a la educación cardiovascular para tratar de prevenir tantas enfermedades cardiovasculares, que no solamente son los infartos, sino que hay otros tipos de enfermedades cardiovasculares, valvulopatías, disecciones aórticas y ese tipo de cosas, que es lo que nosotros tratamos de que no llegue a ser parte de esa epidemiología de mortalidad tan alta que tiene. Doctor, sí, adelante. Sí, la presión arterial, que eso es lo más común, que está alta, que está baja. El control, le pregunto si tiene también algo que ver hereditario o con la edad. Realmente, en cuestión de lo hereditario, para que lo dividamos por allí, no es algo estrictamente hereditario, sino que hay una predisposición genética que nosotros tenemos. Si nuestro padre y nuestra madre fue hipertenso, pues probablemente nosotros vamos a tener más riesgo de presentar esta patología, esta condición, por así decirlo. Entonces, en cuestión de la edad, el hombre cuando pasa de los 40 años ya tiene más riesgo de presentar este tipo de patología, y la mujer a partir de los 55 años de edad. Ahora bien, esto va a depender también de los factores de riesgo modificables que tenga este individuo, si alcohol, si fuma, si no se mueve lo suficiente, en fin, esto va a depender muchísimo de eso. Yo vi casualmente, excúsenme, sí, las recomendaciones del día y dije, por es lo mismo, de décadas. Sí. Pero Catherine dice, la mortalidad del corazón, eso lidera en el mundo. No sé cómo están las estadísticas en República Dominicana. Es que la gente no hace caso a las recomendaciones, porque eso es un ABC. Eso que usted dijo, ¿verdad? Sedentarismo, el alcohol, el tabaco, la grasa. Sí, pasa algo. El 30% es en República Dominicana. Es una de las principales causas de muerte a nivel mundial. Y el 30% en República Dominicana. Pasa que antes no se hacía tanto énfasis. Hay una educación, ya hay una educación. Yo no voy a decir que no hay, pero todavía nos falta. No hay una cultura de prevención, ¿sí? No hay una cultura de prevención. Ahorita hay muchos pacientes que se están diagnosticando y son esos pacientes que acuden de manera oportuna al médico. Sabemos que nosotros tenemos que revisarnos por lo menos una vez al año, ¿sí? Y cuando tenemos factores de riesgo, bueno, que aquí mi estimado acaba de mencionar, debemos inclusive ir antes de los 30 años. Si nuestro padre o nuestra madre sufren de enfermedades cardiovasculares y ya tú sabes que hay una historial de un paciente que sufrió un infarto en tu familia, pues tú debes ir antes de los 30 años y acudir a tu médico tratando de que se hagan los exámenes preventivos, ¿sí? Recuerden siempre que ¿cómo se llama esto? La principal estrategia para nosotros es la preventiva, no la curativa. Doctor, en los últimos tiempos se dice que el infarto en los jóvenes ha aumentado. ¿Es así? ¿Qué diagnóstico ustedes tienen en términos estadísticos? Y si es así, ¿qué ha influido para que ocurra? Así es. Es una realidad que hoy en día estamos viviendo, que para nosotros no vamos a decir que es nueva, ¿no? Pero que está pasando con mucho más frecuencia, debido a que los pacientes de 30 y tantos años de edad, 40 y tantos años de edad, están sufriendo enfermedades cardiovasculares. Por ejemplo, los infartos han subido más en este tipo de pacientes, pero ha influido muchísimo el hecho de que estos pacientes tienen mucho más factores de riesgo que antes. Hoy existen los factores de riesgo por tabaquismo en todas sus presentaciones, cigarrillos electrónicos, cigarrillos normales. Hoy en día, y es muy importantísimo, la vida va muy, muy rápido. El joven se estresa más de lo que se estresaba el joven de antes. El que era del campo, el que estaba en su trabajo, hoy se estresa más, ¿sí? Realmente es algo que nosotros nos
pone a pensar y a ponernos las pilas de que debemos implementar medidas de educación que se haga por radio, televisión, redes sociales, donde nosotros, así como hablábamos de la prevención contra las drogas, hablemos de la prevención contra las enfermedades cardiovasculares, porque esto, señores, eso es una emergencia. Realmente nadie está exento de eso. Doctor, qué bueno que usted nos acompañe hoy. La semana pasada, si no me equivoco, hubo algún informe, no lo he visto en detalle, quizás usted sí, y en estos tiempos de medias verdades, de noticias falsas, de personas que no son especialistas ni de la ciencia ni de la comunicación, pero que se enganchan a científicos o se enganchan a comunicadores y que hablan de la vinculación directa, por ejemplo, de vacunas contra el COVID para el tema de enfermedades cardiovasculares o infartos, etcétera. ¿Qué evidencia científica se tiene sobre el particular y los informes que han salido hasta ahora, si usted los ha podido revisar, y qué relevancia tiene? Realmente, y quiero ser muy claro con esto, porque esa pregunta siempre se han destilando por allí, las vacunas han salvado millones de vidas, ¿sí? Hay uno que otro caso, hay muy pocos hallazgos de que se haya relacionado, pero vamos a ser sinceros. Los pacientes que han sufrido algún tipo de patología la han sufrido porque esta fue una enfermedad proinflamatoria y pasó en pacientes quienes diabéticos, hipertensos, con enfermedades cardiovasculares de base. En ellos fue que se desarrolló ese tipo de patología, un infarto, y que casualmente estaba vacunado el paciente. Entonces vamos a echarle la culpa a la vacuna. No. Entonces el cigarrillo que fumaste por 40 años, la diabetes que tiene más de 20 años, la hipertensión que tiene más de 10 años sufriéndola, no te causó ninguna de esas. Fue la vacuna. Fue la vacuna. Ah, no me digas. Doctor, vamos a hablar de la visita al cardiólogo, la periodicidad, cada qué tiempo. Usted debe imaginarse que una gente, y si es de modestos recursos económicos, no arranca en cualquier momento para el cardiólogo. Tiene que dolerle mucho el corazón. Usted me dirá si el corazón duele. Las recomendaciones. Mire, la recomendación es que usted vaya al menos una vez al año al cardiólogo. Al menos una vez al año al cardiólogo. Y si usted tiene... ¿Con síntomas o sin síntomas? Con síntomas, sin síntomas. Recordemos que las enfermedades cardiovasculares, principalmente en los diabéticos, las mujeres, son silentes, son silenciosas. Ya cuando el diabético llega con un problema donde ti, ya el problema es mucho más grande y eso tiene años de evolución. Una vez al año. Entonces, si usted tiene patología como diabetes, historia familiar de enfermedades cardiovasculares, debería por lo menos ir periódicamente 2 veces al año. Y con relación a que la economía del paciente no puede darse el lujo de ir a una clínica, nosotros en los hospitales tenemos personales muy preparados para atender a este tipo de pacientes, muy preparados. Tenemos cardiólogos, tenemos internistas, geriatras para los señores mayores. Eso ya en cualquier pueblo usted va a tener un cardiólogo en un hospital que lo va a atender, así sea que venga de la ciudad de su consulta, ahí lo va a tener. O sea que ya no ir al cardiólogo porque no tienes la capacidad económica ya no es una excusa. Ya conseguí lo de pasaje. Doctor, el síndrome del corazón roto, ¿qué tan frecuente es eso? Y yo creo como que la gente lo asocia al corazón roto, usted sabe, por mal de amor y ese tipo de cosas, ¿es así? Va por ahí, pero se llama síndrome de Takotsubo. Sí, fue ¿De cómo? Takotsubo. Takotsubo. Sí, es asiático porque se habla de la vasija que en la que se cazaban los pulpos que se entraban allá adentro y tomaban esa forma. Entonces el ventrículo en el corazón, voy a hablar de un poquito técnico aquí. Sí, adelante. Sí, claro, adelante. El ventrículo del corazón, como este vaso, y se apretaba aquí en el medio y formaba como una vasija, lo mismo. Entonces, lo que lo nombraron, lo pusieron Takotsubo porque se parecía a esa vasija, pero resulta y viene acaso que hay varias teorías que se manejan, pero es una miocardiopatía por estrés en ese momento, en el cual se secreta muchísima catecolamina, que es la hormona del estrés, en la base del corazón y tiende a hacer esto. Ahora bien, tiende a apretarse aquí. Ahora bien, este infarto probablemente, porque es un infarto, ¿no? Igualito, solo que no hay una obstrucción coronaria. Y el diagnóstico definitivo se hace cuando yo voy a la sala de cateterismo, veo la arteria y veo que no hay una obstrucción, y en el ecocardiograma vemos esta forma en el ventrículo y decimos que es un síndrome de corazón roto, un paciente que no tiene ningún antecedente o factor de riesgo y que tiene la historia de que probablemente haya hecho... vamos a decir, un desacierto, un exabrupto emocional, principalmente en mujeres. Wow. ¿Es más común en mujeres? Sí, ese es más común en mujeres. Las mujeres sufrimos más. Eso Señores, ahí está. Inclusive los infartos
son diferentes en mujeres. La sintomatología es diferente en mujeres que en hombres. En el hombre es un dolor típico retroesternal que se raya la mandíbula. El hombre, las mujeres hacen un dolor de estómago, mareo, sudoración. Es diferente, ¿eh? O sea, que Y en el los- caso de los la mujer. síntomas. En el caso de las mujeres es eso. Los síntomas las mujeres suelen ser más atípicos, ¿sí? Más atípicos. Tú no esperas sentir un dolor tan típico como lo que siente el hombre. Las mujeres, los diabéticos, los ancianos son dolores, son sintomatologías atípicas. Por eso hay que hacer énfasis que el dolor o el infarto no solo se guía por el dolor de pecho. Sabemos que es verdad, inclusive cuando entras a la emergencia ves una unidad de dolor de pecho y tú ves que te hacen un electrocardiograma cuando llegas a la emergencia porque estás sudorosa y eso. Siempre te van a hacer un electrocardiograma. Por lo menos aquí a alguien le han hecho un electro en la vida. Está pálido, lo entran a la unidad de dolor torácico. Tú dices, pero yo no tengo dolor torácico, pero es lo recomendable por la sintomatología que tú tienes. Doctor, en República Dominicana, por ejemplo, estos síntomas que usted menciona podrían confundirse con el diario vivir Sí, de cualquier sí. persona. Por ejemplo, una mujer en edad de trabajo sale a llevar a los niños, va al trabajo, usted habla de sudoración, falta un poco de oxígeno, pero cualquier persona que tenga que coger una guagua pública a las 5 de la tarde en Lincoln con 27 tiene que pasar por un escenario como ese. Así que, ¿cuál cree usted que es, más allá del síntoma inminente del infarto, algunas situaciones que orienten a que esto puede pasar? Porque evidentemente esto no llega de la noche a la mañana. Exactamente. Mira, hay pacientes que hacen un infarto agudo del miocardio. Es muy importante resaltar eso. Los tipos. Cuando una señora, como dice ella, de 26, 27, 37 años, 35 años de edad, va al colegio, lleva al niño, como dice, lleva en la guagua pública, pero una paciente que no tiene ningún antecedente, heredo familiar, no es diabética, no es hipertensa, es una señora que va al gimnasio. Esa señora está sudando porque lleva el día a día, no es fácil, no es necesariamente eso es un infarto. Ahora bien, si esa persona está en su casa, con aire acondicionado, ¿sí? Es diabético, es hipertenso, es fumador, este es un paciente que si empieza a presentar esos síntomas debe acudir a emergencia. Rapidito emergencia. Inmediatamente, claro. ¿Por qué vas a sentirte tú con una sensación de anugo, falta de aire, que tú no lo tenías y que comenzó a presentarse en este momento, como estamos nosotros acá? Palidez, sensación inminente de muerte. Tienes que ir a la unidad de emergencia o llamar al 911 en estos casos, que también hay un servicio muy bueno de esa gente. Entonces, con relación a la sintomatología, normalmente el paciente empieza a sentir un cansancio que antes no sentía, ¿sí? Antes yo subía una escalera, 2, 3 escaleras y no me cansaba. Ahora yo comienzo a subir esas escaleras y empiezo a agotarme más de la cuenta, algo que veo que no es normal en mí, ¿sí? Este tipo de pacientes suelen tener enfermedad arterial coronaria y esto simplemente es un aviso, ¿sí? Si tú acudes a tiempo a tu médico y el médico evalúa con un ecocardiograma, una prueba de esfuerzo y ve que hay una insuficiencia coronaria, literalmente ese hombre está salvando tu vida, se está adelantando lo que va a pasar, ¿sí? No hay que esperar a que nos dé el infarto para ir al centro, es prevenir, ¿sí? Prevenir es salvarse la vida. Doctor, vamos a ver cómo inciden los factores externos para provocar problemas en el corazón. Vamos a hablar del estrés, la angustia, la desazón. En el 30 fue el ciclón de San Zenón y usted y yo habíamos nacido. Pero déjeme ponerle un ejemplo, tal vez traído por Los Moños, una canción que hizo famoso un trío cubano, Los Motamoros, que le cogió el ciclón aquí. Y dice una de las estrofas, cada vez que me acuerdo del ciclón se me enferma el corazón. El estrés, ese tipo de angustia, depresión, influye. Ah, sí, bastante. El estrés es uno de nuestros factores de riesgo modificables, que podemos modificarlo porque realmente nosotros podemos elegir estresarnos o no. Yo sé que es difícil, porque en el día a día todos nos vamos a estresar con X o Y cosas. Ahora bien, el estrés inflama las arterias coronarias y las placas de colesterol que ya existen allí, ellas mismas aumentan la frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial, se rompe la placa esa, emboliza y tapa el vaso. Pero ¿cómo ocurre eso? Porque le estoy hablando de que es un factor externo, eso está fuera del corazón. Claro que sí, ese factor externo es el que llega y me causa algo interno, porque realmente tú haces una secreción de catecolamina exagerada en ese momento cuando te estresas. ¿Secreción? De catecolamina, que es la hormona del estrés, la que habíamos hablado ya con el síndrome de corazón roto o miocardiopatía de estrés. Es así. El estrés, señores,
juntamente, mire, el estrés, los factores de riesgo modificables que la gente tiene que tener en cuenta para saber cómo protegerse de esto. Modificables: estrés, alimentación, ejercicio, ¿sí? Una dieta sana, no fumar, no alcohol, ¿sí? Son de los factores de riesgo que yo puedo modificarlo. Yo puedo elegir no hacer este tipo de cosas. Y hay factores de riesgo que no son modificables ya, como ya ser diabético, ya ser hipertenso, ya tener una genética asociada a este tipo de patologías. Son cosas que yo no puedo ya modificarla. La edad yo no me la puedo modificar, que es un factor de riesgo por edad, pero yo sí puedo modificar los demás para que estas, que son la edad y los factores de riesgo no modificables, se vean mejor. Doctor, me gustaría conocer las estadísticas de la mortalidad en hombres y mujeres, donde es más frecuente, y también hay un tema con los estimulantes sexuales, cómo eso afecta y el uso de manera quizás indiscriminada, que parece ser muchos jóvenes, por lo que se dice, tienden a usar, y quizás eso también influye en el aumento de los infartos en esa etapa. Mira, los infartos son más frecuentes en hombres. La relación es 2 a 1, ¿sí? Ahora, son más frecuentes en hombres, 2 a 1, pero las mujeres suelen complicarse más cuando lo sufren, para que nos entendamos con eso, ¿sí? Más frecuente en hombres, pero ellos se salvan más a la hora de un procedimiento invasivo que las mujeres. Y con relación a los estimulantes sexuales, yo he visto muy pocos jóvenes con complicaciones. Sí he tenido complicaciones eléctricas, cardíacas, porque llegan con unas taquicardias supraventriculares 170, 180 de frecuencia por el abuso, porque normalmente no se toman el estimulante sexual solo con agua, no. Se lo toman con un Red Bull para potenciar más el efecto, ¿sí? Y eso sí puede causar una miocardiopatía por estrés. Ahora bien, la mayoría de los otros estimulantes sexuales se lo toman pacientes ya con factores de riesgo. Me explico. Este paciente que ya tiene un stent, que ya tiene historia de enfermedad coronaria, claro, este paciente probablemente vaya a tener disfunción eréctil por toda esa patología, por todo ese antihipertensivo que tome esa medicina. Entonces, él es el que está más motivado a tomar ese tipo de estimulantes sexuales. Entonces, ahora cuando se toma el estimulante sexual, él causa lo que yo no quiero en él. Aumenta frecuencia, aumenta presión en un corazón que ya está enfermo, ¿sí? Es como el motor de un carro que yo intento subirlo a Constanza fundido. Debe. Doctor, ya que estamos también hablando de aplicación de situaciones sobrevenidas, por decirlas de alguna manera, Yanesi apropiadamente hacía la apreciación, la pregunta sobre el tema de los estimulantes sexuales, pero también ahora yo lo veo a usted con un reloj que calcula, hay mucha gente ahora con unos aparatitos, hay varios, ¿no? Entonces le miden a usted sus pulsaciones, etcétera. La implementación de la tecnología para la prevención y lo que están recomendando ustedes, doctor, para los pacientes, incluso para personas que hacen ejercicio, hemos visto, no son muchos casos, pero yo he recordado, mientras usted hablaba, el caso de un joven que falleció en el Mirador, acá en Santo Domingo, que tenía un estatus de vida increíble, o sea, me refiero, se cuidaba, comía sano, salía a correr todos los días, no fumaba, no bebía, dormía temprano. Uno decía, bueno, pero si esta persona cae con un infarto de la nada, entonces, ¿qué se hace? Sí. Miren, en cuestiones de la tecnología es un apoyo, es un apoyo que antes no teníamos, realmente. Yo soy de lo que estoy muy de acuerdo con ese apoyo, ¿sí? Porque hay pacientes pacientes míos que han presentado fibrilación auricular, ellos lo han visto en el reloj, que están irregulares y que se sienten mal. Y esto ha motivado que ellos vayan a la emergencia, porque eso no sustituye el electrocardiograma. Claro, también como que hace que el paciente se le prenda las alarmas, se asuste y vaya a la emergencia y se atienda. O sea que es un apoyo realmente de un paciente, por ejemplo, que está corriendo por ahí y hizo una arritmia. Con relación a ese tipo de pacientes, uno no, realmente allí que hagas ejercicio, hagas dieta y todo eso, baja el riesgo, pero no lo elimina. No lo elimina. Entonces, hay otras patologías que no solo es un infarto, pacientes deportistas que ustedes han visto en video que han caído muertos. O un infarto fulminante. En la cancha de fútbol, sí. ¿No? Se llama displasia ritmogénica de ventrículo derecho. Son unas arritmias malignas que generan en el corazón esos deportistas y no hacen muerte súbita. Realmente, porque, oiga una cosa, esos deportistas, vea que le hacen exámenes, están todo el tiempo chequeándole la salud cardiovascular, están todo el tiempo revisando lo que sea aquí y allá, porque además cuestan mucho dinero, entonces trabajan, son como máquinas. Exactamente. Yo le iba a decir lo mismo. Hoy en día hay muchas
se están practicando muchos deportes, ¿no? A pesar de todo, se están practicando bastante deportes, pero mucha de esta gente no se estudia antes de empezar. Ellos creen que porque ya empezaron el primer día en el gimnasio, ya somos saludables. Y quizás tú vienes con algo de base y tú vas a exigirle a tu cuerpo alto rendimiento. Tú tienes que hacerte un chequeo médico mínimo. ¿Te entiendes? Un ecocardiograma, un electro, una prueba de esfuerzo para ver hasta dónde tú puedes llegar. Sí, porque la prueba se te va a decir consumo de oxígeno, consumo de calor, todo. Es lo que nosotros necesitamos saber para ver si tú estás adecuado para hacer qué o cuál ejercicio y hasta qué rendimiento. Entonces, inclusive los deportistas, no sé si te han visto que en los gimnasios algunos tienen consultorios médicos dentro, que es para evaluar a su paciente, ¿te entiendes? Y ver qué patología de base tiene este paciente para ver qué cosa puede hacer, ¿te entiendes? La mayoría de los pacientes que salen y corren al aire libre pueden presentar algunas arritmias y tú no te vas a dar cuenta, ese paciente hace muerte súbita allí. ¿Sí me entiendes? Entonces, esto es mejor que estudiemos este tipo de pacientes y que luego de que lo estudiemos, desde el punto de vista cardiovascular, porque eso es lo que tú vas a usar más, el aparato cardiovascular para correr, aparte del músculo esquelético, ¿no? Valga la redundancia. Nosotros debemos revisar ese motorcito, que funcione bien, que esté al 100 para tú salir a hacer actividad física. Ya que Catherine habla de su reloj, orillamos el tema de la tecnología. Sí, sí. De la nueva tecnología. Yo tengo un reloj ahí, bueno, recientemente estuve en China, me lo regalaron la gente de Huawei, que hasta da la hora. ¿Y no te lo has puesto? Casi no me lo pongo, porque cuando yo digo que hasta da la hora, es que le pusieron tantas funciones, que alguien dijo, pues es un reloj, ponlo que ponle que de la hora. Entonces, leía hoy en uno de los diarios, creo que en Hoy, un titular, no me he compenetrado, el doctor José Joaquín Puello, que exhortaba a los médicos a utilizar la inteligencia artificial. Usted representa una institución, Senicardio. Sí, Senicardio. Dígame cómo están ustedes en las nuevas tecnologías. Bueno, mira, nosotros actualmente tenemos una de las salas de hemodinamia, de cateterismo cardíaco más moderna del país. De las más modernas del país, sin temor a titubear con eso. Tenemos inclusive dentro de la sala imágenes intravasculares, OCT. Podemos hacer una sonografía dentro de las arterias del corazón y una sonografía y una tomografía por coherencia óptica dentro de la coronaria, de la arteria por dentro, ¿sí? Podemos entrar y verla. Inclusive hemos iniciado nuestro programa de implante de válvula aórtica transcatéter en pacientes que así lo requieran. Ya empezamos, por ejemplo, con varios casos de válvula balón expandible con el doctor Arami Gómez Belial, que colocó 2, y mi persona y el doctor Guarino Estrella, que colocamos 2 válvulas Mectron y Evolu Pro Plus. O sea que nosotros también están los pacientes con enfermedades arteriales periféricas y también tenemos los pacientes de enfermedades cerebrales, isquémicas. O sea que no solamente nos estamos limitando a las coronarias, sino que estamos haciendo muchas otras cosas. Y sin temor a titubear, creo que estamos haciendo lo que cualquier país de primer mundo puede ofrecerle a sus pacientes. Wow. Doctor, el ataque de pánico, que es totalmente emocional, ¿verdad? Pero la gente siente como que le va a dar un infarto. ¿Cómo eso se previene? ¿Cómo manejarse? ¿Cómo qué hacer en un momento? Porque es bastante perturbador por la experiencia que se escucha con relación a ese tema. Realmente, el ataque de pánico va a funcionar como si fuese un estrés o un infarto. Es literalmente igual, prácticamente. El paciente siente opresión torácica, el paciente se asusta, siente taquicardia, sudoración, se pone nervioso. Ese paciente también es bueno que uno lo vea por la emergencia y uno le haga un electrocardiograma, porque de ese ataque de pánico puede venir una enfermedad isquémica aguda en ese momento, porque acuérdese que hay. ¿Qué usted siente? Taquicardia, muchísima, ¿sí? Sea lo que sea que le esté provocando esto, es un medio externo como el que él mencionó anteriormente, es un medio de estrés. El corazón no traduce de dónde viene el estrés, simplemente que esté estresado. Doctor Carlos Pilarte, muchísimas gracias por acompañarnos durante esta mañana. Gracias además por venir desde Santiago. Saludos al equipo de Senicardio. Y bueno, durante todo el mes hemos estado nosotros también tratando de orientar a la población sobre el cuidado de la salud cardiovascular, sobre el cuidado del corazón. Si usted tiene algún mensaje para cerrar en esta jornada. Así es. Realmente quiero cerrar esto diciéndole que cada latido cuenta, que la prevención es la clave. La prevención es la clave.
Hoy no venimos a hablar de procedimientos, sino a hablar de algo mucho más importante, que es la prevención, que salva lo más importante que nosotros tenemos, que es nuestro corazón, y a la vez nos mantiene vivos. Es el motor de la vida, lo más importante que tiene nuestro cuerpo. Gracias, doctor Carlos Pilarte, por acompañarnos durante esta mañana. Ya lo saben, a cuidarse. Visite a su médico por lo menos una vez al año, por lo menos. Si usted no tiene alguna otra condición, por lo menos una vez al año pásese por ahí. Y si van a Cenicardio, además nos avisan a través de nuestras redes sociales Despierta con CDN y CDN 37. Vamos a pausa.